La lectura de la palabra de Dios es Marcos 10, pues de pie vamos a leer de Marcos 10, el versículo 32 en adelante. Marcos 10, puestos de pie. Vamos a leer hasta el versículo 45 y confirmo la bienvenida, especialmente si nos visita. Qué bueno que puede estar con nosotros en esta mañana, el día del Señor. Marcos 10, comienzo a leerles en el versículo 32. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, dice Marcos 10:32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiésemos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hasta aquí en la lectura de la Escritura. Oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Celestial, nuestro Creador, nuestro Salvador, venimos, Señor, como iglesia a adorarte a ti, a buscar tu rostro, a tratar de aprender de tu palabra. Sabemos, Señor, que a menos que tú hagas la obra en nuestros corazones, todo será en vano. Ayúdanos, edifícanos, como lo has prometido, que edificarás tu iglesia. Este día te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que nos edifiques, nos transformes, nos salves. Nosotros, a nuestros hijos, los niños en la escuela dominical, acuérdate de nosotros, Señor. Te pedimos para hacer lo mismo para nuestros hermanos en otras partes del mundo que se reúnen leyendo la Biblia, escuchando el Evangelio. Recordamos a nuestros hermanos en España, nuestros hermanos Phillips, nuestro hermano Steve al predicar, al aconsejar, al ministrar. Pedimos que le dé sabiduría de lo alto a su esposa Naime, a los niños, a sus hijos. Te pedimos que tú los cuides de todo mal y ayuden a nuestro hermano Steve a cumplir con su ministerio, el ministerio que tú les has dado. Te rogamos asimismo por nuestros hermanos en Veracruz, la Ciudad de México. Te rogamos que los ayudes, que tu reino crezca, que tu palabra corra. Haz, Señor, la obra que ninguno de nosotros puede hacer, un avivamiento aquí en México. ¿Por qué no, Señor? Acuérdate de nosotros. Lo has hecho en otros países, en otras naciones, en otros tiempos. Acuérdate de nuestra patria. A nuestra patria da tu bendición. Te rogamos, Señor, en este día, asimismo, que tú bendigas los ministerios que tenemos como iglesia, los clubes de niños. Te rogamos por las visitas a los centros de rehabilitación. Oh, Señor, haz la obra, Señor, de salvación y transformación. Atrae a tu pueblo para que te adoren a ti. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, te pido que tu Espíritu Santo me unja de lo alto. Si hablo, que ministre conforme al poder que tú das, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos.
Probablemente les ha pasado que van a una colonia desconocida. Ustedes creen que nunca han pasado por ahí, nunca han estado en esa colonia o en una ciudad diferente. Y ven ciertas casas, ven ciertas cosas y piensan como que he estado aquí antes. He estado aquí antes. A ese sentimiento se le llama déjà vu. Para los que saben francés, a la salida me pueden decir exactamente cómo se pronuncia. Es un sentimiento de he estado aquí antes, no me acuerdo, pero como que he estado aquí antes. Déjà vu. Bueno, al leer este pasaje de Marcos 10, tal vez tuvieron ese sentimiento de déjà vu, como que lo he leído antes, como que lo hemos estudiado antes. Y es cierto. Es lo mismo que pasó en Marcos 9, del versículo 30 al versículo 37. La misma situación. En este pasaje, en Marcos 9, 30, el Señor Jesucristo anunció su muerte. E inmediatamente después, los discípulos se pelean por quién va a ser el mayor. Y en este pasaje, lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte, versículo 32 al versículo 34. Y Santiago y Juan, instigados por su madre, nos informa Mateo, quieren ser los mayores, que uno se siente a su derecha y el otro a su izquierda. Ahora, ya estudiamos el capítulo 9, así que nada más vamos a ver unos comentarios breves sobre este pasaje. Pero muchas lecciones que podemos sacar de este pasaje, las sacamos ya entonces del Marcos 9. Si usted no estuvo con nosotros, le recomiendo que escuche ese sermón, Marcos 9, 30 a 37. Los breves comentarios de Marcos 10, 32 al 45. El primer comentario: el Señor fue muy valiente al ir al Calvario. El Señor fue muy valiente al ir al Calvario. Nos dice el versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Los discípulos se asombraron porque sabían que los religiosos de Jerusalén querían matarlo desde hace tiempo, pero últimamente ha pasado cosas que saben los discípulos, los de Jerusalén lo quieren matar. Y es por eso que también tenían miedo. Pensaron, si quieren matar a Cristo, van a querer matar a sus discípulos también. Obvio, lógico. Y por eso Tomás, ustedes pueden leer esto en Juan 11, Tomás, el que dudó a lo último, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dudó de la resurrección? Pero Tomás, con mucho amor, dice en Juan 11, vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, Cristo sabía exactamente lo que le pasaría en Jerusalén, pero de todas maneras fue. Y como buen capitán, nos dice este versículo, muy valiente, iba delante. Tal vez los discípulos como que estaban caminando despacito y no querían llegar a Jerusalén, pero nuestro Señor Jesucristo ahí iba delante de ellos, caminando más rápido. Y no ha habido capitán más valiente que él. Él sabía lo que iba a pasar en Jerusalén, la batalla en las afueras de Jerusalén. ¿Qué iba a pasar? Una batalla contra el diablo y demonios mil, como dice un himno. La batalla contra los religiosos, sí, pero a lo último, una batalla contra la muerte misma. Y por así decirlo, eso no es nada en comparación con lo que sufriría en el Calvario. Iba muy valiente sabiendo que iba a sufrir la ira de Dios que nosotros merecíamos como castigo por nuestros pecados. Él iba a tomar ese castigo. Por así decirlo, la muerte, el diablo, los religiosos, los judíos de Jerusalén no era nada en comparación con lo que pasaría en el Gólgota cuando Él recibiría toda la carga, toda la ira que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Eso fue lo que lo postró en Getsemaní, lo puso tan triste y angustiado, ¿se acuerdan? Y si es posible que pase de mí esta copa, eso era, pero aún así siguió adelante. No mi voluntad, sino la tuya. Siguió adelante, muy valiente, por obediencia al Padre, por supuesto, pero también por amor a nosotros. Por amor a nosotros, siguió valiente para que nosotros no muriésemos por toda la eternidad por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Él muy valiente siguió hasta el final.
Entonces, hermanos, admiremos la valentía de nuestro Señor Jesucristo, agradezcamos su amor, su valentía, su gran salvación. Pero más de esto después. Segundo comentario. El Señor anunció su muerte, su resurrección muchas veces. En el libro de Marcos nada más tenemos registradas 3 veces. Pero no fueron las únicas veces. Lo sabemos por los otros evangelios y por la Biblia misma. La Biblia una y otra vez menciona, representa, tipifica la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Cada sacrificio, desde el primer sacrificio, cuando Dios sacrificó a esos animales para cubrir a Adán y Eva, cuando los pieles de animales los cubrió, se hizo un sacrificio desde ese sacrificio. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de estudiar el libro de Job. Job creía en la resurrección de Cristo. ¿De dónde sacó la idea de que Cristo iba a resucitar? Su gran Redentor y que lo iba a ver con sus propios ojos. Una doctrina, una enseñanza que viene desde el principio, una y otra vez anunciada. ¿Por qué esto? ¿Por qué Cristo anunció tanto y habló tanto de su muerte y resurrección? Porque es el núcleo, por así decirlo, el núcleo, el corazón del Evangelio. El apóstol Pablo le dice a los corintios: hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual ustedes perseveran, ustedes retienen la palabra que os he predicado, son salvos así, si no van a creer en vano. Porque primeramente les enseñé lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el Evangelio, es la enseñanza. Toda la Biblia, toda la cristiandad la podemos resumir esencialmente en esto: creer que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para interceder por nosotros. O como dice el apóstol Pablo, resucitó para nuestra justificación, para que Dios dictara sentencia. Estos hombres, estas mujeres son inocentes, son santos, porque Cristo vivió la vida perfecta que ellos no vivieron y Cristo sufrió el castigo que ellos merecían. Y así nos recibe Dios. Ahora, creer esto, hermanos, es como comenzamos nuestra cristiandad. Pero también creer esto, la muerte y resurrección de Cristo, es para vivirla también. Es en donde tenemos la motivación, la batería, las energías para vivir la cristiandad. Es por eso que el apóstol Pablo dice en ese famoso versículo de Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo como humano, como cristiano, yo siendo transformado por su gracia, siendo santificado, lo que ahora estoy viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que le dio esa energía para ser el gran misionero, el gran predicador y el gran autor de la mayoría del Nuevo Testamento. Sí, pero para ser cristiano, él dijo: lo que para mí cuenta es que Cristo murió y resucitó. Yo quiero más de eso. Es más, véanlo en Filipenses 3:8. El mismo Pablo dice a los Filipenses capítulo 3 y el versículo 8. Filipenses capítulo 3 y versículo 8. Está en la cárcel, casi el final, y escribe él, Filipenses 3:8: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso es lo que yo quiero. Conocer más de Cristo, más de Cristo, más de Cristo, más de su muerte, más de su resurrección. Yo quiero ese poder en mí. Entonces, cristiano, hay algunos que creen: yo acepto a Cristo, yo me
bautizo y ese es el principio y a ver ahora qué leo, a dónde voy, a qué conferencia, qué predicador escucho o qué, para seguir la cristiandad. No, 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 no. La cristiandad es Cristo desde el principio hasta el final. El evangelio es lo que nos da la energía todos los días como cristianos. Entonces, hay un pecado en tu conciencia, cristiano o no. Hay un pecado que a veces no te deja dormir. Escucha, cree este anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Como cristiano, ¿quieres creer más? ¿Quieres tener más poder en tu cristiandad? Enfócate en el evangelio, enfócate en estas buenas noticias de la muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que él anunció y predicó una y otra vez. Capta esto de la muerte de Cristo, que pagó absolutamente por todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Que por su resurrección tú eres justo, santo, perfecto, tanto como Cristo. Increíble. Tanto como Cristo somos perfectos y santos, porque si no, Dios no nos recibiera. Pero por Cristo, en Él, Dios nos recibe por su resurrección. Y es lo que te da vigor en el alma para adorar y cantar y seguir perseverando hasta el final. Muy bien, más de esto después, Dios mediante. Tercer comentario. El Señor es muy paciente con sus discípulos. El Señor es muy paciente con sus discípulos. Santiago, Juan, los demás discípulos habían estado con el Señor ¿cuánto tiempo? Ya va a ser el tiempo del Gólgota. Entonces, ¿cuánto tiempo habían estado con nuestro Señor Jesucristo? 3 años. 3 años. 3 años, día y noche. 3 años escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros. 3 años viendo el ejemplo perfecto de Cristo día tras día, tras día, tras día. Pero ya había pasado en el capítulo 9 y otra vez aquí. El Señor anuncia su muerte y ellos peleándose por quién será el mayor en su reino. No tan solamente a Juan y Santiago, o Santiago y Juan como lo leemos, pero los otros 10 se enojaron, ¿verdad? ¿Por qué se enojaron? Porque ellos querían ser los primeros, el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, ¿qué faltos de empatía? ¿Qué faltos de empatía estos discípulos? Nuestro Señor Jesucristo dicen, me van a escupir, me van a azotar, voy a morir crucificado. ¿Qué debieron de haber pensado ellos? ¿Qué debió de haber dicho Santiago? Hermanos, ¿por qué no ayunamos? Tenemos un tiempo especial de oración por nuestro Señor Jesucristo, antes de que vaya a la cruz. Hermanos, ¿por qué no paramos por unos instantes y vamos a pensar cómo podemos animar a Cristo? ¿Cómo podemos consolarlo? ¿Cómo podemos motivarlo a que siga este camino a la cruz que Dios le ha dado? No hicieron eso. Se pusieron a pelear. ¿Quién va a ser el mayor? Yo quiero ser el mayor. No. Por supuesto que qué imprudencia, ¿verdad? Por su ambición, por su soberbia, querían los primeros lugares. Y tanto que el Señor les había enseñado. Lo vimos en el capítulo 9. La lección de la gran paciencia de nuestro Señor por sus discípulos. No los expulsó. ¿Ustedes se acuerdan de Moisés cuando se abrió la tierra y se cayeron los rebeldes? Fácilmente pudiera haber sucedido lo mismo, que se abriera la tierra y a los 12 los tragara vivos. Fácilmente. Pero nuestro Señor Jesucristo, muy paciente, una vez más, les enseña con compasión y paciencia y les da a conocer, el cristiano sirve por amor a los demás. ¿Quiere ser grande? Entonces sirve a los demás. Y les da el máximo ejemplo de servicio y humildad. Él como sirviente. Y así el Señor es muy paciente con todos los cristianos. Con nosotros. Con usted. ¿Cierto o no?
Hemos escuchado tantas enseñanzas de Cristo, aún desde niños. Ayer estaba preguntando, un hermano nos va a dar su testimonio de salvación y otra persona comentó, él nació en una familia cristiana. Él siempre ha sabido esto. Algunos de nosotros desde niños hemos escuchado las enseñanzas de Cristo, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer, pero fallamos. Y fallamos feo. No somos sirvientes, no somos humildes. Y por puro orgullo, el último es lo mismo, nos peleamos quién es el primero en la oficina, quién es el mayor y más grande en el trabajo, quién es el mayor en la familia, quién es el mayor en la iglesia. Además, los muchos otros pecados que cometemos. Como diría Jeremías, es por su paciencia que no hemos sido consumidos. Qué paciencia la del Señor Jesucristo para con nosotros cristianos, pecadores débiles. Y a lo que voy aquí, hermanos, no le creas al diablo cuando te dice, tú no tienes remedio. No le creas al diablo cuando te dice, ¿sabes qué? Tú fallas tanto, eres un inútil. No. Cristo es muy paciente para con nosotros. Ánimo, levántate, sigue adelante en Cristo. Mucha compasión, misericordia, paciencia para con nosotros. Cuarto comentario. El Señor nos enseña que todas las cosas han sido preparadas de antemano por Dios. El Señor nos enseña que todas las cosas han sido preparadas de antemano por Dios. Versículo 39 nos dice, Marcos capítulo 10 y el versículo 39. Ellos dijeron, podemos, refiriéndose a Santiago y a Juan, Jacobo se le llama aquí, Jacobo y Juan, ellos iban a sufrir el martirio. Podemos, les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo, veréis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Para aquellos, para quienes está preparado. Ven conmigo Mateo 25, unos pasajes que confirman esta enseñanza. Mateo 25, 31. Todas las cosas han sido preparadas de antemano por Dios. Mateo capítulo 25 y el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Lo ve en el versículo 41, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, un pasaje muy profundo, y vamos a tratar de hablar de esto después, pero vean Romanos 9:22. Romanos 9:22. Es uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia. Romanos capítulo 9 y versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Por qué a unos sí salva y a unos no? ¿Por qué? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para
gloria. El último versículo, ahorita vamos a ver más de esto, en Efesios 2:10 nos dice que el Señor nos hizo criaturas, una nueva creación, para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El punto es claro, está por toda la Biblia, esta es una selección de versículos. El Señor nos enseña que todas las cosas han sido preparadas de antemano por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Y todas las cosas suceden entonces conforme a lo que Dios preparó de antemano. Y esto, hermanos, es muy profundo, súper profundo, pero también es una lección súper motivadora, súper calmante. Dios prepara de antemano todas las cosas que suceden en el universo y a través de toda la historia. La historia de Jonás. No sé si ustedes se han fijado en el verbo preparar, preparó, en el libro de Jonás. En el libro de Jonás nos encontramos que Dios preparó un gran viento. ¿Se acuerdan que tuvieron que mandar a tirar, echar a Jonás? ¿Se acuerdan? Pero nos dice ahí, Dios había preparado un gran pez. Y luego nos dice que Dios preparó una calabacera. Y luego Dios preparó un gusanito. Y luego Dios preparó un viento solano. Todo esto de los gusanitos, de los grandes vientos del mar. Todo. Preparado por Dios. Y así se aplica en nuestras vidas desde que nacemos. En el Salmo 139 estaba, por cierto, en el devocional que nos envía nuestro hermano Lerma todas las mañanas. El Salmo 139, versículo 16, dice así, no lo tienen que buscar. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mi embrión vieron tus ojos. Vi en lo oculto que fui formado, entretejido en lo más profundo. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Por qué tienes ojos negros? Ojos cafés. Porque Dios los había preparado y escrito desde antes de la fundación del mundo. Por eso. Por eso. ¿Eres bajita? ¿Eres muy alto? ¿Eres feo? ¿Eres guapo? Dios ya lo había preparado desde antes de la fundación. ¿Sí o no? A lo mejor van a comer una uva de postre. Lo más importante de la hora de comida es el postre. Recuerden eso si me invitan a comer. Van a comer una uva. ¿Ustedes creen que esa uva específicamente fue preparada por Dios para usted desde antes de la fundación del mundo? ¿Lo cree sí o no? ¿Estoy exagerando? Si te pica un mosquito, les voy a decir la verdad. ¿Qué pasó? Estaba escribiendo el sermón y pasa un mosquito y ¡pum! Y tenía sangre el mosquito. Mi sangre, según yo. Y pensé, ¿y si el mosquito tiene dengue? Es lo que pensé. Y estaba escribiendo esto. Si el mosquito tiene dengue y pasó por ahí, exacto. Cuando pasan moscas, cuando estoy escribiendo sermones, pienso, este es el diablo que no quiere que escriba esto. Cuando pasó el mosquito pensé lo mismo, pero lo pensé, si el mosquito tiene dengue o no, tiene que haber sido preparado de antemano por Dios. Eso te calma, te motiva. En todos los aspectos de tu vida, la esposa que tú tienes o el esposo que tú tienes o que no tienes, el maestro que te tocó o no te tocó ese maestro, el sueldo que tienes o el sueldo que no tienes, en todos los aspectos. Ahora sí, quiero aquí que se abrochen los cinturones de seguridad. Muy bien. Y asegúrense que el botón de la bolsa de aire está prendida también para el vecino ahí, ¿verdad? Bien, ¿listos? Dios prepara de antemano todas las cosas, buenas o malas. Busquen Lamentaciones 3 y si no lo han subrayado, subrayenlo ahorita o cuando salgan del culto.
Lamentaciones capítulo 3 y versículo 37. Mientras que lo buscan, yo les voy a leer un versículo del profeta Amós. En el capítulo 3 y el versículo 6, para los que escriben, toman notas. Amós, capítulo 3 y versículo 6. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá un mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Lo mismo de Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. El libro de Lamentaciones se llama Lamentaciones. ¿Saben por qué? Porque son lamentaciones. Pero ¿qué estaba lamentando Jeremías? La destrucción de Jerusalén, el cautiverio de los judíos. Y Jeremías dice, esto es de Dios. Todo esto tan terrible, esto es de Dios. ¿Se acuerdan cómo le contestó Dios a Moisés? Cuando Moisés dijo, es que yo no puedo hablar. ¿Cómo me vas a enviar a mí para ir ante Faraón? Yo no puedo hablar. Dios le contesta esto. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al ciego? Al ciego, al sordo, al mudo. ¿Quién los hizo? ¿No fui yo? Probablemente la ilustración que más me gusta aquí o que más repito es la de Job, que le contestó a su esposa tan mala. Cuando su esposa le dijo, ya, blasfema a Dios y muérete, para cobrar el seguro de vida, ¿verdad? Pero, ¿qué le contestó Job a su esposa tan mala? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Espérate, Paco, espérate. Si Dios es tan bueno, tan compasivo, tan bondadoso y tan misericordioso, ¿cómo es posible que haya preparado injusticias y crueldades y pecados y tragedias? ¿Cómo es posible? Bueno, aquí hay que tener cuando menos tres cosas en cuenta. Número uno, Dios es soberano sobre su creación. Dios es soberano sobre su creación. Él puede hacer lo que Él guste con lo que Él ha creado. Por eso Pablo dice, ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Palabras del apóstol San Pablo. Por cierto, es una de las palabras favoritas de San Agustín, el gran teólogo africano. Todo lo resolvía en la cuestión de la providencia y esas enseñanzas tan profundas. ¿Cómo es posible que Dios haga esto y elija a unos y no a otros? San Agustín usa esos mismos versículos. Dios es Dios. Él hace lo que quiera con su creación. Pero número dos, hay que tener en cuenta también que Dios dispone que sucedan todas las cosas, pero lo malo en sí, el pecado en sí, es de los hombres, es del diablo. Dios no puede pecar, imposible. Pero Él usa el pecado de los hombres, Él usa el pecado del diablo para hacer su voluntad. Es por eso que en un salmo dice, ciertamente la ira del hombre te alabará. Él usó el pecado de Judas Iscariote y de Pilato y de Herodes, los judíos y los gentiles. Pero logró lo máximo en toda la historia. Con esos pecados y esas maldades, pero Dios hizo que Cristo muriera por nuestros pecados para darse gloria. Así tan sabio es nuestro Dios. Así tan poderoso es nuestro Dios. Así tan Dios es nuestro Dios. Número 3. Dios hace todo conforme al plan que tiene para el futuro. Dios hace todo
y preparó todo conforme a su plan eterno. No por un capricho, no al azar, a ver qué pasa. No, pero preparó todo exactamente para que se cumplieran sus planes, sus propósitos. Es por eso que dice en Efesios 1 que Él hace todo conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Vamos a suponernos, es una suposición, es la imaginación. Un albañil está construyendo una pared y llega ante los ladrillos que están ahí, los bloques que están ahí, y escoge uno de los ladrillos. Y para terminar una esquina del edificio que está construyendo, tiene que romper un ladrillo. No sé si ustedes han visto, ¿verdad? Cuando rompen los ladrillos de con la palita o con una cosa de esas y los parten, ¿verdad? Bueno, vamos a suponer que el ladrillo comienza a hablar. Y el ladrillo comienza a gritar. ¡Me duele! ¡No me cortes! ¡Me duele mucho! Pero el albañil le dice, pues, es que necesito cortarte para ponerte en la esquina aquí. Pero no seas cruel. No seas, ¿cómo? ¿Me vas a romper en dos? ¿Me va a doler mucho? Pero el albañil le dice, te necesito así para que estés en la esquina principal y todos admiren el edificio. Tómalo como un privilegio que yo te haya escogido a ti. Hermana, hermano, al final vas a reconocer que valió la pena sufrir esos dolores. Y Dios no es cruel, nunca. Todo lo contrario. Te dio el privilegio de sufrir para que se terminara su gran edificio y te va a poner en la parte más sobresaliente y bella al final. Era un gran privilegio para ti. Bueno, pero volviendo a la lección, dejando ahí la objeción, vamos a volver a la lección aquí. Dios ha preparado todo y nadie lo puede alterar, por supuesto. Y ha preparado todo para que se cumpla su plan para el universo. Entonces, todas las cosas, malas, buenas, tristes, trágicas, todo. Si algo te sucede, si algo ves, si lees en el periódico, ¿cómo es posible? Tú puedes pensar, esto fue preparado por Dios tan sabio y tan bueno desde antes de la fundación del mundo. Y no sé cómo, pero va a ser para mi bien, para el bien de mi familia, para el bien de mi iglesia y para la alabanza de la gloria de su gracia. Y una vez más, si tienes dudas de esto y el diablo te trata de tumbar aquí, recuerda lo más horrible que ha pasado en toda la historia, lo más injusto que ha pasado en toda la historia, lo más doloroso que ha pasado en toda la historia. El arresto, tortura, asesinato del Hijo de Dios en la cruz. El apóstol Pedro predicó y dijo, todo esto ha sucedido, hermanos, según el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Dios lo había preparado esto desde antes de la fundación del mundo para nuestra salvación. Hombres rebeldes, pecadores, criminales, ingratos. Eso nos debe calmar. Me queda un último comentario, pero se me ha acabado el tiempo y es el comentario más importante del sermón, así que lo voy a dejar para después y tal vez un tiempo de Santa Cena. Pues es un versículo que nos habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a leer el comentario nada más y el versículo. El último comentario es, el Señor vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Él les da un ejemplo de servicio y aún dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida, literalmente su alma, en rescate por muchos. Pero
Dios mediante, después estudiaremos este gran texto. Oremos al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña y es un gran ejemplo que debemos seguir. Nos ha dejado sus pisadas para seguirle. Te pedimos, Señor, en esta mañana que a cada uno de nosotros inyectes alguna lección, algún versículo de este pasaje, para que vivamos para ti, que vivamos como cristianos reales. Quita toda soberbia, todo orgullo y danos humildad. Danos esa humildad de Cristo. Sabemos que en unión con Él, por Él, lo podemos hacer. Podemos ser sirvientes, ayudar a los demás, compartirles las verdades de Cristo, las verdades del Evangelio. Ayudar en nuestra familia, ayudar en todos los aspectos. Sobre todo, Señor, que mostremos ese amor, esa paciencia, esa misericordia de nuestro gran Salvador, que murió y resucitó por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir la cristiandad real. Pero sobre todo te pedimos que nos ayudes a entender lo que Cristo hizo, tu Hijo, por nosotros, y lo admiremos y te adoremos de corazón. En este día que tengamos descanso, podamos calmarnos, tener más paciencia ante nuestras dificultades, nuestros dolores, nuestras ansiedades, sabiendo que tú lo has preparado todo desde antes de la fundación del mundo, conforme a tu plan eterno. Ayúdanos, Señor, quita toda incredulidad, aumenta nuestra fe, para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos.